al otro lado del Jordán, donde Jesús fue bautizado. Bienvenidos a Betania. Betania. Estamos en 42 grados con una sensación de 46. Está muy tenaz, la verdad, este calor. Oigan, traveleros, trae el tip aquí, y es que cada hora sale esta lucecita que los va a llevar al punto exacto en donde van a hacer como todo el tour y van a encontrar el lugar al que vamos a ir. Porque ustedes llegan a la taquilla, pero ahí no pueden entrar directamente, se tienen que subir al bus. Pero menos mal, porque si no la caminadita con este calor sería... Entonces ya saben, cada hora en punto, y si no les toca esperar una hora más. Son aproximadamente 10 minutos desde el punto donde cogemos el bucecito hasta donde empezamos como tal la visita. Y la visita es guiada, siempre hay un guía con ustedes que los va a acompañar. Tienen que venir con el grupo completo y según lo que nos anunciaron, la visita dura aproximadamente una hora. Travel tip súper importante, siempre hace un calor increíble en este lugar. Salvo en invierno, que dicen que Baja, pero igual no es el invierno que se conoce normalmente. Hace igual calorcito, normal, pero calorcito. Miren, allá va nuestro guía. Con él vamos a estar durante una hora. Oigan, varios descubrimientos arqueológicos descubrieron aquí 5 iglesias, los restos de 5 iglesias que datan desde el siglo V. Y todo esto ha sido en memoria pues del bautizo de Jesús. La Biblia solo habla que Jesús se bautizó en el río Jordán, pero no especifica el lugar exacto. Habla de cosas que hace que los historiadores lleguen a buscar y los arqueólogos y encuentren esto. Hubo varias personas que hicieron escritos desde el año 200, 300 después de Cristo, hablando de este lugar. Y es por eso que lograron decir que efectivamente es en este lugar donde bautizaron a Jesucristo. No sé si lo dije bien, pero fue en el siglo V después de Cristo lo de las iglesias que les mencioné. Nuestro guía. Hemos encontrado una pareja que no habla inglés, entonces nos pidieron el favor que les expliquemos. Y entonces me voy a invitar al lugar oficial. En este lugar encontramos Palestina y al otro lado Jordán. Este es el verdadero lugar donde Jesús fue bautizado. Hoy en día el río Jordán fue desplazado, su cauce ya no pasa por aquí, pero antes este era el original. Hoy en día está desplazado unos 300 metros de manera natural, se corrió hacia allá, pero esto se mantiene. Como pueden ver, tiene una forma de cruz y aquí se construyeron 5 iglesias alrededor después del tiempo, en honor pues a lo que sucedió aquí. Todos trataban aquí igual de bautizarse igualmente en el mismo lugar, pero varias de esas iglesias fueron destruidas. Entonces se construyó una y era aquí nomás, ahí hay como unos restos y se destruyó. Luego construyeron otra más lejana y ahora está allá. Respecto al lugar encontramos varias cosas, varias información. La primera, la parte arqueológica, que fue que empezaron a buscar y encontraron pues todas estas iglesias y todo esto para decir que efectivamente este es el lugar. El segundo es la parte histórica. Mucha gente que vino, que pasó por aquí en años 200 después de Cristo y todo eso, escribieron en sus textos y dijeron: pasamos por tal lugar, y explicaron cómo era el lugar y decían dónde fue bautizado Jesucristo. Entonces, por esa información podrían decir que también. Y tercero, en Madaba, en una de las iglesias de San Jorge, hay un mosaico que está diseñado toda Tierra Santa y muestra dónde era el lugar del bautizo de Jesús. Y aparecía y muestra, según lo que se puede ver, este lugar. Básicamente se trata aquí de un enorme pilar bautismal, como dijo Diego, en forma de cruz, en la cual los peregrinos descendían a través de esas escaleras como de mármol para ser bautizados aquí. El único pilar bautismal en el mundo que usa agua de la corriente del río Jordán para hacer bautismos. La parte donde empezaban a descender por las escaleritas que les dije de mármol para llegar hasta el lugar donde se bautizaba.
Y esta es una de las iglesias. Miren, el calor es tan tenaz en este momento que se siente como si estuviéramos metidos en un sauna todo el tiempo. Y además, como hay esto, y como que tiene madera, huele a sauna, una porquería. Estamos totalmente asados hoy. Según eso, lo que les recomendamos sí o sí es vengan temprano. Así hace menos calor. No como nosotros. Nosotros venimos a las 2 de la tarde. Maravillosa hora para el calor. No sigan nuestro súper consejo, por favor. Dejen la pereza como Natalia, que tiene pereza. Exacto. Y entonces pueden ir temprano y así lo disfrutan más. Miren, ahora llegamos aquí a la parte del Jordán como tal. Acá se puede ver. Y ahí es donde las personas ahorita actualmente, si se quieren bautizar, pues se pueden bautizar en esa parte. Y donde ven allá, desde esta parte de la mitad para allá, es Palestina. Miren, para que no les digamos mentiras, estamos en 42 grados con una sensación de 46. Hermoso, precioso. Acá es donde les digo, de esta parte estamos en Jordania y de la otra parte ya es Palestina. Pueden pisar el lago del Jordán. Esta zona se encuentra controlada por militares quienes están vigilando todo el tiempo que pases uno a uno. Sin contar que esta zona está bastante vigilada debido a la posibilidad de un conflicto entre los diferentes países alrededor. Recordemos que aquí es Cisjordania, que tiene problemas con Israel y que es un foco de violencia en el Medio Oriente. Miren, tengo tanto calor que mi frecuencia cardíaca está súper elevada, no sé si se alcanza a ver ahí, 141, sin hacer ningún esfuerzo, estoy caminando 143, pero es que está demasiado caliente esto. Si ya se les he dicho en otro video, no hagan caso porque hoy ha sido el día que más he sentido calor en mi vida, está muy tenaz, la verdad. Lo interesante de este museo es el aire acondicionado. Uy, sí, la verdad es una salvación. Pero bueno. No, pero creo que hay túnicas del Papa y túnica del jefe ortodoxo de la iglesia ortodoxa que han venido aquí. Hay fotos de ellos. En general es una muestra de la tolerancia entre las diferentes religiones. Y es lo importante que Jesús ha sido para varias religiones y que a pesar de sus diferencias, pues es un lugar de peregrinaje para muchos de ellos. Si no se han suscrito a nuestro canal, esperamos que lo hagan ahora mismo para que no se pierdan nada de nuestro viaje que estamos haciendo empezando en Jordania. Gracias por haberse quedado hasta el final. Cuéntenos qué les pareció. Cuéntenos si soportan el calor o cuánto es lo máximo a lo que han estado. Gracias. Chao. Para que ustedes se lleven una idea de los horarios en los cuales sale el bus, porque lo que les dije al principio es una vil mentira, así que no me hagan caso a eso, hagan caso a estos horarios que están acá. No es cada hora, ahí les puse como el horario para que se lo lleven en su mente y cuando vengan bien informados. Lo que se puede hacer es uno acostarse aquí. Y ustedes se lo van a empezar a aplicar por todos lados. Y esa es la idea. No. Ah, se acaba.